Vamos a hablar hoy acerca de la retroalimentación positiva, que es otra forma de regulación de procesos fisiológicos, y por qué hay veces que en las descripciones la ponen como que es peligrosa. Bueno, vamos a empezar. Yo recomiendo que para ver retroalimentación positiva recordemos un poco acerca de la retroalimentación negativa. Acuérdense que la retroalimentación negativa, como su nombre lo dice, va a haber una respuesta negativa a la exigencia inicial o al valor que se está saliendo de los rangos normales. ¿Ok? Los va a contrarrestar o los va a regular. Estas van a ser las palabras clave para entender la retroalimentación negativa. Vamos a ver dos ejemplos rápidos. Si tenemos una presión que empieza a subir, se empieza a salir del rango normal, pues va a haber una respuesta que la va a bajar. Si la glucosa empieza a subir, va a haber una respuesta que la va a bajar. Entonces, si se fijan, las flechas están apuntando en sentidos opuestos. En un sentido negativo a la exigencia inicial o al valor que se estaba saliendo de su rango normal. Por eso se llama retroalimentación negativa. Entonces, con esto, ¿qué pasa en la retroalimentación positiva? ¿Ok? Lo que tenemos en la retroalimentación positiva es que va a haber una respuesta del mismo nombre, positiva, a la situación o estímulo inicial. Si el otro contrarresta, esta va a potenciar. Ejemplo, si la presión baja, una respuesta de retroalimentación positiva es que la presión va a bajar aún más. Si se fijan, es el mismo sentido de la flecha. Entonces la respuesta se va a ir amplificando, por decirlo así. Y esto puede darse de dos formas. Una forma fisiológica, la cual es correcto que suceda, o una forma patológica, donde ya tendríamos problemas si se empieza a dar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que lo podamos entender un poquito mejor. Primero vamos a ver los ejemplos en los cuales la retroalimentación positiva funciona de una forma fisiológica. Puse dos ejemplos. Estos procesos los resumí mucho, ya que mi objetivo no es entender el proceso en sí, sino cómo influye la retroalimentación positiva en el proceso. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo es la coagulación. En la coagulación vamos a tener un estímulo inicial, una respuesta inicial. Ya saben que la lesión vascular, las plaquetas y la activación del primer factor de coagulación. Un ejemplo, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Va a funcionar a manera de cascada. Una activación de factores va a activar a más factores. Unos factores activados van a activar a más factores y así sucesivamente hasta que el proceso se frene, se encuentre con un tope. Y ese tope lo que va a hacer es evitar que siga habiendo una cascada de funcionamiento excesiva. Entonces, cuando ya se acople el coágulo, pues ya esta cascada, esta respuesta amplificada, pues va a parar. Otro ejemplo es en el parto. Igual vamos a tener un estímulo inicial, va a haber presión en el cuello uterino por la cabeza del bebé. Esto va a ser detectado y se van a liberar sustancias. Estas sustancias lo que van a hacer es promover más presión en el cuello uterino por la contracción del útero. Y cuando haya más presión, pues se va a detectar otra vez, se van a liberar más sustancias, va a haber más presión, se van a liberar más sustancias hasta que el bebé nazca, ¿no? Entonces el proceso, si se fijan, también tiene un fin definido y esto no se sigue. Sin embargo, vamos a ver qué pasa cuando hay una patología, cuando esto ya se empieza a ir de una manera desenfrenada. Vamos a tener primero la tormenta tiroidea. Supongamos que tenemos una liberación excesiva de hormonas tiroideas. Entonces va a haber más metabolismo, más estrés, más proteólisis, entonces se va a promover más liberación de hormona tiroidea. Con más hormonas tiroideas, más metabolismo, más estrés, más proteólisis, más hormona tiroidea. Y así, y hasta que haya algún fin, hasta que ya sea que haya una intervención médica o pues el otro desenlace. ¿Ok? Entonces, si se fijan en los procesos fisiológicos, hay un tope, hay un fin y aquí se nos va. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos una hemorragia, entonces hay una hipoperfusión de los tejidos y pues ¿qué va a pasar? Va a haber menor gasto cardíaco. Si hay menor gasto cardíaco, vamos a tener todavía menor hipoperfusión tisular. Si hay una hipoperfusión tisular, van a haber metabolitos que van a ser vasodilatadores. Si existe esta producción, va a haber todavía más hipotensión. Si hay más hipotensión, va a haber todavía un menor gasto cardíaco. Si hay un menor gasto cardíaco, va a haber una menor hipoperfusión tisular. Si hay una menor hipoperfusión tisular, va a haber más producción de metabolitos vasodilatadores. Y así, hasta que o intervenimos o el otro desenlace.
Entonces esos son los ejemplos en los cuales se puede ver la retroalimentación positiva funcionando, ¿ok? Ya sea fisiológica o patológica. Y ya por último, lo que decíamos al principio, en la retroalimentación negativa va a haber una flecha que va en un sentido, un valor que se empieza a salir del rango normal, y la respuesta va a ser negativa, regresando el valor al rango al cual debe pertenecer, ¿ok? Como dice aquí, buscar llevar el valor dentro del rango. Sin embargo, en la retroalimentación positiva, el valor se empieza a salir de un rango y pues puede ser fisiológico. Entonces, si se fijan, se empieza a salir, pero hay un tope, ¿ok? Se amplifica el estímulo inicial, pero si es patológico, se sigue desviando de lo normal hasta llegar a consecuencias pues un poquito más graves. Entonces, así va a ser como va a funcionar la retroalimentación positiva, y por qué a veces es fisiológica, pero a veces sí es peligrosa. De hecho, la van a encontrar como aquella que inicia círculos viciosos. Pero bueno, por hoy sería todo.